El agua es el componente común que está presente en todos los entornos. Es el disolvente en el que están disueltas o suspendidas las sustancias necesarias para la existencia de la célula en cualquier organismo. En pocas palabras, la vida tal cual y como la conocemos va a depender de las propiedades físico-químicas del agua. Actualmente ya tenemos una idea bastante general acerca de las principales características del agua, como lo son que el cuerpo humano está compuesto un 70% de agua, la importancia que va a tener en el proceso de hidratación. Incluso algunos ya piensan en controlarla. Y si bien toda esta información es válida, en esta ocasión vamos a irnos a un punto de vista un poco más químico, pero tampoco tan complejo. Me presento, soy Oscar Julián Hernández Alfaro, estudiante de la Universidad Veracruzana y actualmente estudiante de la licenciatura de cirujano dentista en la Facultad de Odontología Río Blanco. El día de hoy vengo a hablarles acerca del agua, su importancia como componente dentro de nuestro organismo, así como su relación con las soluciones y el pH. No hago más larga esta introducción, así que vamos a comenzar con la explicación, empezando por el cómo está compuesto el agua. Para comenzar tendremos su estructura, la cual estará compuesta por 2 átomos de hidrógeno positivos y un átomo de oxígeno negativo. El oxígeno se va a unir al hidrógeno mediante enlaces covalentes formados por 2 pares de electrones y estos electrones van a formar una polaridad, en la que debido a su propia carga eléctrica van a formar cargas positivas y negativas. De igual manera, la polaridad entre el enlace del oxígeno y el hidrógeno va a tener como consecuencia que debido a la atracción que tienen estos dipolos, se va a formar otra atracción con más moléculas de agua, y dicha atracción se va a conocer como enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. Cada molécula de agua puede participar en la formación de hasta 4 enlaces de hidrógeno y va a mantener siempre esa estructura bien definida debido a que los enlaces de hidrógeno se van a encontrar en estado dinámico rompiendo y volviéndose a formar, por lo que se le denomina estructura tipo mosaico. Para hablar de sus propiedades vamos a tener que recordar 2 puntos importantes, los cuales son el cómo está conformada la molécula del agua, así como los puentes de hidrógeno. Este tipo de moléculas va a poder cambiar su estructura, o por así decirlo, la forma en la que están agrupadas según ciertos factores como lo suele ser la temperatura, que con altas temperaturas va a pasar de estado líquido a gaseoso mediante la ebullición, que mediante temperaturas frías puede pasar de gaseoso a sólido o incluso a líquido. Todos estos 3 estados de la materia que ya conocemos se van a deber a la concentración de moléculas, las cuales van a reaccionar de manera diferente según las condiciones a las que se encuentran. Estos ejemplos que estoy dando tienen como propósito mostrar la capacidad de adaptabilidad que posee el agua, ya sea al estar sometida a ciertos cambios, como lo son los cambios de temperatura para cambiar de un estado a otro, y de igual manera los cambios que tiene al interactuar con otro tipo de sustancias. Como sabemos, una solución es una mezcla formada por uno o más solutos y en este caso un solvente, el cual va a ser el agua. Se le reconoce al agua como un buen solvente debido a la facilidad con la que otros componentes pueden disolverse en ella. Esto normalmente debido a que los solutos normalmente son grupos polares débiles y fácilmente solubles en el agua. O en términos sencillos, el agua tiene más fuerza polar que el material soluble en ella. No obstante, el factor que determine si la molécula será soluble o no en el agua es si ésta es polar o apolar. Las moléculas apolares suelen demorar en agruparse o incluso pueden no llegar a serlo, y a este tipo de moléculas también se les va a denominar hidrofóbicas, mientras que aquellas moléculas que son fácilmente solubles se les va a conocer como hidrofílicas. Recordemos que la polaridad significa la separación eléctrica que hay entre cierto tipo de moléculas, y esta polaridad es la que le va a brindar la facilidad a la molécula para adherirse a otras moléculas, como ya lo hemos mencionado en el puente de hidrógeno. Como habrán visto, el agua tiene capacidad de disolución en cuanto a ejemplos bastante simples como lo son los ya mencionados, agua, sal y azúcar.
No obstante, las propias moléculas de agua van a tener su propia capacidad para formar soluciones, pero esta vez molécula a molécula, o en este caso con distintos elementos, los cuales debido a sus propiedades se les van a clasificar mediante ácidos y bases. ¡Profe! Sí, dime. ¿Cómo se calcula cuando una sustancia es un ácido y una base? Se va a calcular mediante una unidad de medida especializada en medir la acidez de ciertos organismos o sustancias, el cual va a ser denominado como pH. El pH es una medida usada para medir el nivel de acidez de las sustancias. Cuando el valor de pH es igual a 7, será una sustancia neutra. Cuando es menor a 7, se le considerará disolución ácida, y cuando es mayor, será una solución básica o alcalina. El valor de pH en las disoluciones es un término muy importante en el punto de vista de la bioquímica, ya que el pH va a condicionar las estructuras de muchísimas biomoléculas y por lo tanto sus propiedades. A lo largo de la vida cotidiana estaremos en continuo contacto con sustancias cuyas propiedades van a pertenecer ya sea a ácidos o a básicos. En este caso tenemos unos ejemplos viniendo desde ácidos como lo son el ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. Y por lo tanto algunas bases como lo son el hidróxido de amoníaco, el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. De igual manera vamos a encontrar valores de ácidos o bases tanto en nuestro propio organismo como humano, como lo son los fluidos orgánicos cuyo pH es diferente, ya sea en el jugo gástrico, sangre, orina y el jugo pancreático, y de igual manera en sustancias comunes de la vida cotidiana, como el jugo de tomate, vinagre, leche u otras sustancias comunes. ¡Profe! Comprendí lo de las moléculas de agua, lo de las soluciones, lo de la acidez, el pH y todo, con eso todo bien. Acá mi pregunta es, ¿cómo se conecta todo? O sea, ¿cuál es el punto de explicarnos todo esto? Justo vamos a tocar ese punto, y para esto vamos a tener que agarrar nuestra molécula de agua y vamos a tener que convertirla en moléculas de iones. Este punto es verdaderamente sencillo de explicar. Las moléculas de agua ahora se les va a conocer por otros nombres ahora que son iones, como átomo de hidrón y átomo de hidroxilo. Gracias a esta estructura en iones le brinda a la molécula de agua propiedades en las cuales destaca la capacidad que tiene de disociar sus propios iones para poder formar disoluciones ácidas o básicas. Para comprender esto tenemos que aclarar que la expresión de la constante de disociación será expresada con la letra K. Para este ejemplo tenemos una ecuación de constante de disociación que representa la molécula de agua con sus valores representados en iones, pero su pH estándar seguirá siendo de 7. En este tipo de ecuaciones la molécula se le va a permitir donar iones o químicamente hablando protones a otros elementos, pero este cambio va a alterar el pH. Y este pH puede ser medido mediante métodos como lo son la termorregulación o las soluciones de tampón. Y para finalizar vamos a dar un repaso general a todo lo mencionado en esto. La molécula de agua va a estar formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La unión de moléculas de agua va a formar un enlace o puente de hidrógeno, y este puente va a ser fundamental para formar el agua como un solvente en cualquier tipo de solución. Dichas soluciones pueden ser mediante elementos de la tabla periódica o de igual manera elementos un poco menos complejos, pero dicha solución final va a formar una sustancia nueva que va a tener un grado de acidez. La forma en la que se puede medir este nivel de acidez es mediante la unidad de pH. La solución obtenida va a tener un valor de pH. Este pH va a estar influenciado a los iones que compongan dicha solución, y dichos iones pueden ser brindados o donados a otro tipo de solución mediante la desviación.
El resultado de esta desviación va a formar una nueva solución que va a tener un valor de pH distinto. Las soluciones formadas van a tener su propio valor de pH único, y en caso de que, debido a las circunstancias, dicha solución ingrese a nuestro organismo, va a tener efectos distintos debido a su nivel de pH. Y bueno, estas son las generalidades básicas de cómo se conecta el agua, las soluciones y los pH en relación a nuestro organismo. ¿Alguna pregunta? Es algo que no me quedó muy claro cuando mencionó lo de pH. ¿Qué pasa cuando una solución tiene un pH menor a 0 o mayor a 14? ¿Qué es lo que pasa? Muerte. Ah. Gracias. Y bueno, esto fue todo por la exposición de esta ocasión. Cualquier duda que tengan o algún punto que no haya dejado muy claro, ya saben a qué profesor preguntarle. Sin nada más que decir, me despido y en caso de no volverlos a ver en todo el día, buenos días, buenas tardes y buenas noches.